Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante polémico que causó noticia incluso internacional. Recordarán ustedes el episodio del pasado mes de noviembre de 2021, cuando varios uniformados, o más bien estudiantes que se proyectan ser policías de Colombia en una escuela en Tuluá, en el Valle del Cauca, pues se disfrazaron en un evento académico que tenían soldados nazis, con algunos emblemas, con la esvástica, bueno, con algunos elementos que causaron un reproche generalizado desde el embajador de Alemania, el embajador de Israel y el propio embajador de los Estados Unidos. Y que de ahí en adelante pues vinieron claramente reclamos del propio gobierno nacional en voz del presidente de la República, Iván Duque, en un mensaje claro a las directivas de la policía que tenían que tomar decisiones. El propio presidente dijo, tienen que rodar cabezas por este acto, por este improperio en contra de las víctimas del Holocausto. Pues este episodio bochornoso ya tiene nuevos capítulos, nuevos espacios, ya en el escenario jurídico, porque los uniformados, las directivas de esta escuela en Tuluá, de la escuela Simón Bolívar de la policía, fueron suspendidos de sus cargos, sin derecho a sueldo. Pero uno de estos uniformados, pues logró, a través de su defensa, por supuesto, logró demostrar que aquí hubo una violación al debido proceso y un juez de tutela acaba de fallar a su favor. Para entender mejor lo que ha pasado, lo que ocurrió, el desarrollo que ha tenido todo este escándalo, pues vamos a hablar justamente con uno de los defensores de estos uniformados que lograron básicamente que un juez de tutela revocara esa decisión de suspensión de uno de los oficiales. Saludamos al doctor José Ignacio Calle. Doctor, le damos las gracias por estar con Semana y cuéntenos qué es lo que ha pasado con todo este caso. Muy buenos días para ti, César, tu grupo de trabajo y todos los que siguen virtualmente a este importante canal periodístico. Sí, efectivamente, en representación de uno de los sujetos disciplinables y como quiera que puedo decir, fue una decisión mediática, no jurídica, lo que se llevó en contra o que se ha llevado en contra hasta el momento en esta indagación e investigación disciplinaria. De forma muy resumida puedo manifestar lo siguiente: el sujeto disciplinario a quien represento y otros fueron vinculados a una indagación preliminar por establecer y a prevención, donde llama la atención que en la fecha de los hechos investigados, en horas de la mañana de ese día 16 de noviembre, se vincule en indagación, se decreten y practiquen pruebas. Ya en horas de la tarde ya estaban vinculados a esa investigación disciplinaria. Tarde-noche ya estaba el acto administrativo de trámite de suspensión provisional y en las horas de la noche el director general de la policía, a quien admiro y respeto, emite el acto administrativo de ejecución de la suspensión disciplinaria de estos sujetos disciplinables. Lo importante acá es que la Procuraduría asumió el poder preferente, notifica a la Inspección General de la Policía que suspenda cualquier término, critica la práctica de pruebas, que a pesar de que los sujetos disciplinarios ya están identificados, están vinculados a la indagación preliminar, no se les notificó de una práctica de pruebas testimoniales. Pasa a la sala disciplinaria de juzgamiento, como quiera que ya existía una ejecución de la suspensión provisional, y esta delegada de la Procuraduría confirma la decisión de suspensión provisional, que no es sanción disciplinable. Doctor, permítame un momento, o sea, para entenderlo, la misma Procuraduría en un momento le hizo una advertencia a la policía sobre una posible violación de derechos o el debido proceso, a la contradicción de la prueba. Es decir, la misma Procuraduría le dijo a la policía, ojo, porque aquí podemos estar incurriendo en una violación de derechos. ¿Eso es lo que más o menos entendemos? Efectivamente. Primero asume el poder preferente la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, y esta advierte una posible o presunta vulneración de los derechos que como sujeto disciplinable le asistía a quienes estaban siendo investigados disciplinablemente. Sin embargo, la Procuraduría, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento,
desconoce lo que la misma Procuraduría Delegada había advertido y confirma la decisión de ejecución de esa suspensión provisional emitida en contra de los sujetos disciplinares. En vista de ello, pues tomé la decisión de presentar una acción constitucional de tutela y efectivamente el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá Valle, en decisión de primera instancia, que no importa si los interesados van a apelar, tiene que cumplirse esa decisión, ordena al director general de la policía que en el término de 48 horas, una vez notificado esa decisión constitucional, pues reintegre el cargo al sujeto disciplinable que represento, le devuelva los dineros que como servidor público devenga y lo importante es que el juez constitucional de tutela reconoció la vulneración de ese debido proceso, en especial el derecho de contradicción y defensa. O sea, en términos prácticos, uno de los oficiales que resultó suspendido, en teoría por falta de control o esa apología al nazismo, ahora la policía tiene que reintegrarlo en su cargo como estaba. ¿Es más o menos lo que podemos explicar? Sí, César, advirtiendo que ellos no han sido sancionados disciplinariamente, sino que la ley 734 permite al operador disciplinario, bajo unas causales estrictas, tipificadas, que se suspenda provisionalmente por el término de 3 meses, inclusive con prórroga de otros 3 meses, del cargo. Pero acá el juez de tutela nos dio la razón. Llama la atención que la Procuraduría no nos dé la razón, a pesar de que la delegada para la fuerza pública había advertido esa vulneración a los derechos que como sujeto disciplinable le asiste, en especial el derecho de contradicción y defensa. ¿Qué cuál es? Practicaron pruebas testimoniales que, a pesar de estar vinculados, identificados en esa indagación preliminar, nunca les notificaron para que pudieran ejercer el derecho de contradicción y defensa. Bueno, en resumen, podemos decirlo de esta manera. Por ese escándalo, por los policías, los estudiantes de la Escuela Simón Bolívar en Tuluá, que aparecieron disfrazados de nazis, pues removieron del cargo a varios oficiales, entre ellos a uno, aparentemente y de acuerdo con las advertencias de la Procuraduría, sin el debido proceso, y esto ahora prácticamente lo confirma un juez de tutela al decirle a la policía, ojo, tiene que reintegrar a este señor porque aquí no se respetó el debido proceso. Y también deja sin efecto la sanción que confirmó la Procuraduría, esa sanción provisional. Ahora, en esa tutela que conoció Semana, pues básicamente también hay unos elementos importantes que están en poder de la Procuraduría, que conocimos desde la misma Procuraduría, donde más o menos, doctor, y usted podrá decirnos si es cierto o no, o si estamos pues equivocados, donde más o menos se trata de explicar el contexto en el que ocurrió esto que llamaron apología al nazismo y que de acuerdo a esa sanción de o ese fallo de suspensión de la misma policía, básicamente indica que hubo allí una apología al nazismo. ¿Realmente cuál es el contexto de todo este caso? Mire, César, desafortunadamente cuando existe una noticia mediática, como fue la acontecida aquel 19 de noviembre del año inmediatamente anterior, critica uno que del Ejecutivo, llámese señor presidente de la República, llámese director general de la policía, llámese inspector general de la policía, se tomen decisiones apresuradas, violatorias de los derechos que como sujeto procesal le asiste a quienes están vinculados a una indagación o a una investigación disciplinaria. Y eso no puede permitirse, porque es que detrás de esas decisiones se afecta a un mínimo vital, como el núcleo familiar, la estabilidad, la imagen. Se vendió la idea de que desde la Escuela de Formación Policial se estaban preparando policías que atentaban contra lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, y lo más criticable es que se diga que ellos estaban generando o incitando a la apología al nazismo. Pero ¿qué lograron, doctor? ¿Qué lograron identificar ustedes? Esas, digamos, ese programa entiendo yo, de internacionalización que se estaba adelantando en esa escuela o en todas las escuelas, ¿era de conocimiento público de la dirección encargada de este espacio? Claro que es de conocimiento público. Mire, es que desde la Dirección Nacional de Escuelas, en cumplimiento a la acreditación que emite anualmente el Ministerio de Educación,
la Dirección Nacional de Escuelas emitió un acto administrativo que no tiene reserva legal porque es público, y es el acto administrativo 000008 DINAE ASIN del 11 de julio del año 2017. Ahí se establecen cuáles son las políticas de movilidad académica internacional y la internacionalización educativa en la Dirección Nacional de Escuelas. Y a partir de ahí, todas las escuelas a nivel nacional tenían que cumplir lo establecido, lo ordenado por el mando institucional, es decir, llevar a cabo actividades de países invitados que constaban de la cultura, historia, deporte, gastronomía. Todo está documentado, inclusive para el año 2021 se dirigió un oficio a la Directora Nacional de Escuelas donde se le decía, señora general, este va a ser el plan para este año de países invitados de acuerdo a la política de internacionalización. Y lógicamente, y no podemos desconocer, César, que si se invitó al país Alemania, pues actividades académicas, culturales y especialmente históricas, no apología al nazismo, sino históricas, se llevó a cabo ilustración de lo que se presentó en la Segunda Guerra Mundial, no de apología al nazismo, insisto, sino de ilustración. Pero eso, doctor, digamos, esa palabra de invitación es muy importante, y lo digo ¿por qué? Porque la directora nacional de escuelas en varias entrevistas con algunos colegas, con medios de comunicación, pues dijo, Alemania nunca fue invitado. Eso no es cierto, digamos, aquí no hubo ningún país invitado porque la práctica o el desarrollo de la actividad, lo que hubiese ocurrido en la escuela, pues fue desarrollado por la propia escuela, pero nunca fue que llamaran al país o al embajador y los invitamos a que venga a un evento. Que es esa palabrita de invitado, creo que es la que genera una discrepancia incluso con la dirección de escuelas. Bueno, César, acá hay que aclarar algo. Cuando yo hablo de invitación a países, no es un acto protocolario con los embajadores, con diplomáticos, no se entienda de esa forma. Cuando yo hablo de invitación a países, es que internamente la escuela escoge unos países y los estudiantes desarrollan esos aspectos culturales, gastronómicos, deportivos y lo más importante, históricos. Lo puedo decir con todo respeto de la Directora Nacional de Escuela, que ella sí tenía conocimiento de esa situación. Es más, desde la misma Dirección Nacional de Escuelas se estableció a principios del año inmediatamente anterior que deben nombrar un responsable para llevar a cabo ese programa de internacionalización. Y en el caso de Alemania, efectivamente, no solamente se mencionó para qué fecha quedaba Alemania, sino el reporte de lo acontecido en esa situación llevado a cabo en la escuela. Es más, hay un documento dirigido a la Directora Nacional de Escuelas, Brigadier General Jacqueline Navarro Ordóñez, con fecha 12 de abril del 2021, firmado precisamente por el director de esa escuela, donde le dicen para la fecha de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, qué países invitados al programa de internacionalización se iban a llevar a cabo en esa escuela. Entonces no es cierto, y eso se va a probar dentro de la investigación disciplinaria, de que no es cierto que ella desconocía eso. Bueno, eso, listo, digamos que eso va a ser sustento probatorio. Lo que ha dicho, y creo que en eso voy a hablar por la policía, porque desde la dirección de escuelas aseguraron que sí se tenía conocimiento de las actividades que se estaban desarrollando, pero en ningún momento se programó claramente que los estudiantes se disfrazaran de nazis y que esto generara pues el reproche internacional que provocó. Pues eso es lo que manifiestan ellos. Más adelante, pues en la investigación se establecerá cuál será el grado de responsabilidad. Pero justamente en la decisión, y nosotros hablando con la Inspección General de la Policía, nos dicen que la suspensión de los uniformados tiene espacio o tiene como base una falta de control de los mandos allá en la escuela de Tuluá. Es decir, no ejercieron control, no fueron pendientes, vieron que los estudiantes estaban uniformando de nazis y no hicieron absolutamente nada. Entonces, ahí hay una falta de control y por eso los sancionan. Ahora, en las declaraciones que nosotros obtuvimos, logramos conocer que, por ejemplo, luego de la actividad se tomaron unas fotografías, se hicieron un registro fotográfico y ese registro fotográfico se envió a la Dirección de Comunicaciones en Bogotá, que fue finalmente la que terminó publicando esto en las redes oficiales de la policía, lo que hace claramente una opinión o una
interpretación de la misma institución, que cuando se dieron cuenta, que cuando pues, salió el escándalo a través de los embajadores, pues obviamente eliminaron esas publicaciones, pero ya el daño estaba hecho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Realmente hubo ese camino, se transitó ese camino para que esas fotos terminaran en las redes sociales? Vamos para la primera cuestionamiento, César. Falta de control de los mandos en esa escuela, que porque unos policías se uniformaron o hicieron alusión a Hitler, mencionémoslo así. Si eso es así, ¿por qué están investigados solamente 3 señores oficiales? Mando en jerarquía institucional parte desde el grado de subintendente, intendente jefe, subcomisario y comisario. Entonces, todos los de esa escuela, que son mandos, tienen que vincularse a la indagación e investigación disciplinaria por falta de control. Ahora, la motivación de la suspensión no fue falta de control. La motivación de la suspensión fue directamente que porque de esa escuela de formación se estaba generando, auspiciando la apología al genocidio. Eso no es cierto. Hay una máxima social, César, que dice que quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Por Dios, si en Alemania se presentó esa situación en la Segunda Guerra Mundial, que es criticable desde todo punto de vista de la violación de derechos humanos con la comunidad judía, en esa escuela de formación no se hizo apología al genocidio, simplemente se ilustró algo histórico, y Hitler es algo histórico. Ustedes hace poquito hicieron un excelente reporte acerca de lo acontecido en Alemania con el nazismo. Entonces ustedes están generando apología al genocidio. Si alguien utiliza una camisa de Pablo Escobar, entonces estamos haciendo apología al terrorismo. Si alguien utiliza una apología, una camisa donde se simboliza al mono Jojoy, se simboliza a Carlos Castaño, entonces estamos generando apología al delito. Eso no puede mirarse desde ese punto de vista, César. Lo otro. Bueno, faltaría, eso sí, doctor, faltaría ver claramente el contexto, porque pues, si nosotros nos encontramos con una camiseta, como usted lo señala, de Pablo Escobar en un establecimiento, en un bar o en una discoteca o una cosa, pues seguramente sí se podría interpretar que se está haciendo algún tipo de apología a esos eventos catastróficos para las naciones o para, digamos, para Colombia en particular. Pero digamos que el contexto en aleja de pronto la posibilidad de que exista esa apología, pero bueno, eso será sustrato pues no sé, de los expertos en la materia, de los sociólogos en este escenario, que me imagino pues ustedes acudirán a ellos para tratar de mostrar lo que realmente ocurrió. Pero volvamos a lo que le estaba preguntando acerca de ese trámite o ese tránsito que hicieron las fotografías, porque finalmente el caso se destapa o el escándalo se prende es cuando las fotos aparecen publicadas en las redes sociales de la policía, en las redes oficiales de la policía, porque tal vez si el evento hubiera quedado en la escuela, seguramente no nos hubiésemos enterado, ni el embajador se hubiera enterado, y pues nadie tendría conocimiento de eso, o no estaríamos hablando de este tema. Pero cuando salen publicadas a través de las redes sociales, es que se conoce todo. ¿Cómo fue ese trámite para que terminaran en la red? Mire, César, la policía es una institución jerarquizada. En la policía no se toman decisiones a motu propio. Todo tiene que ser ordenado y autorizado. En la escuela de policía Simón Bolívar, allá hay una dependencia encargada, digámoslo, de la parte de publicidad periodística. Para ese día, el 19 de noviembre del año 2021, un funcionario pues es el encargado de llevar a cabo todo el acto protocolario publicitario. Se canaliza, se envía la información, la documentación a comunicaciones estratégicas, que César es una entidad, una dependencia que está subordinada al director general de la policía. Y desde esas comunicaciones estratégicas se escogieron las fotografías y ellos autorizaron la publicación en las redes sociales, Twitter que fue donde se generó el escándalo. Posteriormente fueron borradas por esa misma dependencia, no por la Escuela de Policía Simón Bolívar, porque es que la publicación, la exhibición de esas fotografías, reitero, fueron autorizadas u ordenadas por comunicaciones estratégicas, que es una dependencia subordinada nada más y nada menos al director general de la policía, es decir, que del mando institucional avalaron esa publicación. Bueno, ahora, yo consulté previamente con la dirección de la policía, con la dirección de comunicaciones de la policía, y ellos nos dicen que claramente eso no estaba autorizado, sino que una persona que estaba allí
que revisó, a la que le llegaron pues las fotografías desde Tuluá, pues ella decidió y le pareció interesante la fotografía y la publicó de una vez en las redes sociales, pero que eso no estaba autorizado. Ellos son claros y tácitos en eso. No estaba autorizado ni obviamente por el director de la policía, ni mucho menos, pero tampoco por la dirección de comunicaciones, sino que fue, digámoslo, una falla. Ahora sí, una falta de control de parte de esta unidad, como usted lo dice, que depende de la Dirección General de la Policía, que terminaron pues publicadas esas fotografías. ¿Cómo entender, doctor, ya para terminar, cómo entender que el mismo argumento que utiliza la Inspección General de la Policía para suspender de sus cargos a esos oficiales en la escuela de Tuluá, que es la falta de control, no se aplique ahora en este otro escenario? Porque, vuelvo y digo, una cosa es el acto impropio, bochornoso que se comete con ese disfraz y bueno, esto de los ejemplos nazis, y otro escenario es el que lleva a la publicación, a hacer visible desde las redes sociales de la policía ese mismo acto. ¿Ahí no hay un grado de responsabilidad que también debería ser investigado? La pregunta que surge son dos. Si esa falla que usted me está diciendo le divulgó a usted desde la Dirección General de la Policía, está siendo investigado el jefe de comunicaciones estratégicas. Se le ha dado el mismo protagonismo a esa dependencia por la falla en el servicio. César, mire, yo soy abogado litigante hace 10 años y primera vez en todos los casos que llevo defendiendo a policías, que es mi especialidad, nunca se había visto que en un mismo día se vincula indagación preliminar, se vincula investigación disciplinaria, se lleve a cabo el acto administrativo de trámite de ejecución y se lleva a cabo el acto administrativo de ejecución de esa suspensión provisional. Reitero, quien está siendo investigado merece y demanda que el Estado, a través de esos órganos de control, le respeten esos derechos que como sujetos procesales le asisten. No puede entonces permitirse, como lo hizo el mando institucional, a través del general Vargas, a quien admiro y respeto por su liderazgo, que se pronuncie públicamente y decir que tienen que haber responsabilidades. Eso es un temor reverencial que genera en sus subordinados, sus subalternos que administran justicia administrativa para llevar a cabo decisiones reprochables. No lo digo yo, lo dijo un juez de la República, de vulneración al debido proceso. La pregunta, la consulta, y eso se lo dejo a usted, César, es si al jefe de comunicaciones estratégicas, que depende del director de la Policía Nacional, se está investigando por su falla en el servicio, por su falta de control, porque reitero, fue la única entidad, dependencia, que publicó esas fotografías en las redes sociales, Twitter, y que dieron lugar a que el embajador de Alemania y el embajador de Israel se pronunciaran, que para mí, con la documentación que yo tengo, se podrá demostrar de que no hubo ninguna actuación irregular que afectara el deber funcional, genere ilícito sustancial, sino que todo estuvo debidamente acreditado de acuerdo a unas órdenes impartidas por el mando institucional, y menos, César, que se nos diga que se generó apología al genocidio. Pues hasta ahora lo que hemos conocido, digo hasta ahora, porque no decía que más adelante aparezca, sí que hay una investigación para determinar esa responsabilidad que hay allí ya en los subordinados de la Dirección General de la Policía, pero pues hasta ahora no lo hay. Y pues nosotros claramente vamos a estar muy pendientes de esto. Entonces ahí está el resumen de ese escándalo que se generó con la publicación de unas fotografías en las redes sociales de la Policía Nacional, donde varios estudiantes de la escuela de Tuluá, de la Escuela de Formación de Policías en Tuluá, aparecen uniformados con insignias nazis. Semana conoció todas las declaraciones, conoció todo el material probatorio que está en poder de la Procuraduría General y finalmente un fallo de tutela deja sin efectos la suspensión a uno de esos oficiales directivos de esa escuela que fue pues sancionado por la policía y que luego fue confirmado por la Procuraduría. Por ahora, pues estamos pendientes de lo que ocurra. Desde la policía han dicho que van a impugnar ese fallo, que lo van a impugnar. Claramente van a acoger la orden del juez, que sería reintegrar al oficial a su cargo, pero van a impugnar toda esta decisión. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en todo este escándalo y finalmente cómo se va a resolver. Los afectados con esta sanción dicen que no hubo apología, que se estaban siguiendo algunas instrucciones y que los estudiantes, y dicho por sus declaraciones, pues a motu propio investigaron,
extrajeron la información que correspondía de la Segunda Guerra Mundial y trataron de representarlo. Pues la policía dice que sí hubo apología al nazismo y que hubo una falta de control de parte de las autoridades. Por supuesto, doctor, le agradecemos esta comunicación con Semana y pues estaremos pendientes. Si usted nos puede colaborar en lo que vaya ocurriendo el caso, pues le estaríamos muy agradecidos. César, agradecerle a ustedes, su grupo de trabajo, y ojalá desde la opinión pública se esclarezca esa situación y lógicamente desde lo jurídico, que es lo más relevante. Reitero ya para finalizar, documentalmente, probatoriamente, que eso es lo que se va a sustentar de acuerdo pues a la ley 734, de que a quien represento pues no afectó sus deberes funcionales, no transgredió principios de la administración pública, no generó una conducta que amerite reproche disciplinario y dentro de las garantías, es decir, imparcialidad, que es lo que se exige en esta investigación disciplinaria, se va a demostrar probatoriamente y con grado de certeza de que ni mi mandante, y puedo decirlo, ni los más sujetos disciplinados cometieron alguna conducta contraria a la Constitución, a la ley. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos al doctor José Ignacio Calle, él es el defensor de una de las personas, de los oficiales sancionados. A todos ustedes, por supuesto, le damos las gracias. Toda la información la podrán encontrar en semana.com, el detalle de todo el expediente que conoció Semana y donde está también claramente el fallo de tutela que deja sin efecto esas sanciones, o por lo menos esa sanción. Les damos las gracias y les recordamos, esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.